Desde las plagas de Egipto hasta la peste negra, la viruela, el cólera y la gripe española, los humanos han enfrentado repetidamente enfermedades contagiosas que tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Nos gusta pensar que la medicina moderna puede protegernos de casi todo. ¿Pero será verdad? ¿O estamos destinados a enfrentar un futuro de enfermedades cada vez más potentes que atacan y pueden poner de rodillas a la civilización? Bien, es lo que vamos a averiguar. Enero de 2020. Surgen reportes noticiosos de una nueva enfermedad altamente contagiosa descubierta en Wuhan, China, que se extiende como el fuego. En cuestión de semanas, el letal virus conocido como coronavirus o COVID-19 barre el globo. El 11 de marzo, mientras el número de infecciones y muertes continúa elevándose, la Organización Mundial de la Salud declara que la epidemia se ha convertido en una pandemia. Lo que separa clínicamente al coronavirus de otros virus comunes como el de la influenza es que este sabe esconderse. Posee lo que llamamos un periodo en el que podrías ser asintomático, es decir, sin síntomas. Esa es la oportunidad de transmitir ese virus a otras personas, lo que esparce la enfermedad. Muchas veces, si esperas por esos síntomas, ya los perdiste. Ante los aterradores efectos de la epidemia del coronavirus, los científicos se han sentido compelidos a reexaminar la naturaleza de los propios virus. Los virus son misteriosos porque no podemos verlos. Necesitas un microscopio muy poderoso para poder hacerlo. Y ni siquiera supimos que existían hasta hace relativamente poco. Un virus es básicamente un trozo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, encapsulado en algún tipo de cubierta. Así que necesita entrar a otro organismo y básicamente secuestrar la maquinaria celular de ese organismo para hacer copias de sí mismo. De hecho, tiene que apoderarse de otra célula viva. Y la necesita bien sea de una célula viva de un humano, animal, planta o incluso bacteria. Crea cada vez más virus hasta que esa célula ya no es necesaria. El virus depende de la transmisión directa mediante el estornudo, la tos o el contacto con una partícula viral de una persona que la expulsa. O depende de los mosquitos o algún otro organismo para transmitirse entre las personas. Así que la densidad de personas facilita la transmisión más rápida de los virus, en especial si es relativamente contagioso y de fácil transmisión de una persona a otra. Según los expertos, los orígenes de muchos virus siguen cubiertos de misterio. Es muy difícil determinar el origen de los virus porque cuando quieres estudiar ese virus, tienes que separarlo de la historia natural de esa célula. Así que una de las cosas importantes que los epidemiólogos están estudiando ahora es lo que hemos aprendido del pasado. ¿Qué deberíamos buscar? ¿Dónde deberíamos hacerlo? Algunos de los primeros registros de plagas se encuentran en las antiguas India y China y en el Oriente Medio, y hablan de plagas que ocurrieron antes de la primera civilización, cerca del año 3200 a.C. A través de la historia humana, ha habido relatos de enfermedades devastadoras que desafiaron la comprensión cuando ocurrieron. Pero tal vez un examen más profundo de esas plagas nos dé algunas lecciones sobre las enfermedades infecciosas y cómo se inician. El Imperio Bizantino, 541 después de Cristo. El emperador Justiniano
ocupa un poderoso trono, pero acechando entre las sombras se encuentra un enemigo oculto a punto de consumir su reino. Una plaga, iniciada por una bacteria, llega desde el este y los infecta. Esa simple bacteria finalmente mata a casi la mitad de la población de todo el viejo imperio. Con una tasa de mortalidad así, las ramificaciones sociales y económicas fueron catastróficas. Todo lo que había creado Justiniano estaba colapsando. Su economía colapsó y todo lo que intentó hacer fue inútil. La plaga de Justiniano fue causada por una bacteria, la Yersinia pestis. Puede infectar a los humanos directamente por la saliva o también por la tos. Usualmente se manifiesta como inflamación de los nódulos linfáticos, la piel se oscurece y luego hay una progresión de fiebre y escalofríos y finalmente la muerte. Mientras el imperio de Justiniano colapsaba y se derrumbaba y su poderío militar decaía, pues la ciencia de la medicina en esos días era mucho más primitiva que la actual. Las personas preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? La plaga de Justiniano, como llegó a conocerse, finalmente mató a un estimado de 50 millones de personas. El vasto imperio bizantino había sido mutilado no por un ejército invasor, sino por un enemigo que no podían ver y que no entendían. Para entonces, ya que las bacterias y los virus no habían sido descubiertos aún, muchos creían que la fuerza invisible que causaba la plaga era el propio Dios. Era una creencia ampliamente aceptada, pues las personas leían en la Biblia sobre las pestilencias del pasado que habían sido creadas por la mano de Dios. Cuando la humanidad es infectada por algo más grande y más allá de su comprensión, siempre se ha entendido psicológicamente que es una expresión de la ira de Dios. Tenemos en el libro del Éxodo las famosas 10 plagas de Egipto. Moisés regresó después de ver a Dios en la montaña para liberar a los hebreos de la esclavitud. Se presentó ante el faraón y le pidió que liberase a su pueblo. Por supuesto, el faraón dijo que no. Por lo tanto, el Dios hebreo envió varias plagas a Egipto. Las historias bíblicas son claras. El orden de las plagas está bien documentado en la Biblia. Por supuesto, sabemos que el Nilo se convirtió en sangre. Hubo ranas, piojos, pestilencia y, claro, las grandes plagas de los 3 días de oscuridad y, por supuesto, la muerte de los primogénitos. El escritor bíblico que documenta lo que ocurre y está inspirado por Dios dice que la plaga se detuvo cuando los hebreos finalmente fueron libres. Así que tal vez hubo alguna intervención divina. Pero nunca lo sabremos porque los milagros son muy difíciles de probar. ¿Hubo algún poder superior involucrado que inició y acabó con las plagas de Egipto y la plaga de Justiniano? Tal vez puedan hallarse más pistas de lo que causa las plagas devastadoras, examinando la enfermedad responsable por reclamar más vidas que ninguna otra. Lago Tahoe, California, 5 de septiembre de 2020. Oficiales del Departamento de Salud Pública de California alertan a los residentes de que una mujer ha resultado positiva para una peligrosa y muy inesperada enfermedad. La peste bubónica, también conocida como la peste negra. ¿Todavía existe la peste bubónica? La respuesta es sí. Y es asombroso que muchos siglos después podamos decir eso con voz calmada. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta son los antibióticos.
Sabemos que si presentas síntomas tempranos, esos antibióticos pueden salvarte la vida. Aunque ya no está tan presente, la peste ciertamente aún está en circulación. En Estados Unidos, en áreas rurales donde las personas entran en contacto con roedores que podrían estar infectados, sabemos que aún surge aquí y allá. El peor caso de peste bubónica que haya existido fue conocido como la peste negra. Fue a mediados del siglo XIV y arrasó con 60% de toda la población europea. Sicilia, octubre 1347. 12 barcos mercantes llegan del Mar Negro y atracan en el puerto de Mesina para descargar. Cuando los trabajadores portuarios se acercan a las naves, descubren una escena perturbadora. El capitán de puerto sube a bordo para ver a la tripulación y, para su sorpresa, era casi como si hubiese zombies en el barco. Dedos gangrenados, grandes furúnculos. Y si viésemos una tripulación con dedos negros y furúnculos, parecería un apocalipsis zombie. La peste negra parece haber sido introducida a través de la ruta de la seda, una ruta comercial importante en el temprano periodo medieval desde Asia Central, donde la peste bubónica aparece regularmente. Parece que Europa no estaba preparada para este evento devastador. Ocurrió en el siglo XIV. Se extendió por varios años y aldeas y áreas enteras fueron arrasadas. Y como con muchas plagas, la gente se preguntaba por qué. Esas ciudades contraían la peste y nadie sabía por qué. Y siempre tenemos la ventaja de poder mirar atrás en la historia y rastrearlo. Los historiadores miran y dicen, esperen, todas las ciudades portuarias que comerciaban mucho fueron infectadas. ¿Y qué llegaba a todos esos puertos? Barcos. La peste negra era transmitida por pulgas que vivían en ratas. Y a donde iban esas ratas iban las pulgas y mordían a la gente. Eso era lo que las enfermaba. La pulga de hecho vomita la bacteria en la piel de la persona al morder. La enfermedad se extiende a los nódulos linfáticos del cuerpo y causa bubones, que son llagas infectadas que pueden tener el tamaño de un huevo. Y finalmente estallan y expulsan pus sanguinolento. El cuerpo sufre transformaciones horribles y repugnantes, y desde el momento en que contraes la peste bubónica hasta la muerte, a veces solo hay algunos días. Durante la Edad Media, muchos creían que los demonios eran responsables de la peste negra, y quienes eran considerados malvados o indignos eran castigados con la esperanza de ahuyentar a los demonios. Muchos creían que la fuente de esa plaga estaba en los malos espíritus, la brujería y esas cosas. Los poderes del oculto. Y eso hizo que muchos persiguiesen cualquier manifestación de lo oculto, de brujería y cosas similares, para eliminarla en un intento por aplacar a Dios. Algunos estaban tan convencidos de que la peste negra era un azote ocasionado por los malos espíritus, que estaban dispuestos a azotarse a sí mismos. Un evento común durante la época de la peste negra era ver a las personas llamadas flagelantes, quienes creían que estaban siendo castigadas por Dios por sus pecados, así que expiaban públicamente y marchaban por la plaza del pueblo, flagelándose a sí mismos en el nombre de Dios. Ese movimiento de flagelación realmente estalló. Pueblos enteros se flagelaban a sí mismos. Quienes no lo hacían eran acusados de diabólicos. Otra cosa que surgió de la peste negra fue la práctica de vender reliquias sagradas. Cuando la peste negra estaba diezmando Europa, la iglesia decía, vengan a nosotros, podemos curarlos. Los huesos de un santo o algo que alguna vez perteneció a un santo eran guardados en esas iglesias. Los llamaban reliquias y la gente creía que si iban allí, cerca de esas reliquias y oraban, Dios podría intervenir y protegerlos de la peste. No curaban a nadie, pero aún así
la gente acudía a las iglesias con la esperanza de poder obtener sanación. Cuando hablamos de la gran cantidad de vidas que se perdieron durante la peste negra, pienso en una película de horror. Los historiadores estiman que la peste negra mató entre 50 y 200 millones de personas, al menos un tercio de la población europea. Así que no sorprende que la mayoría pensara que algo tan destructivo debía ser algún tipo de castigo de Dios. Pero hoy tenemos una comprensión muy diferente de esta enfermedad. La llamamos peste negra, pero es una bacteria llamada Yersinia pestis. Pero ya no es tan peligrosa como entonces. Ahora tenemos antibióticos. Podemos detectarla. Saben, podemos tratarla. En todo caso, la Yersinia pestis aún existe hoy. Lo que genera la pregunta, ¿es posible realmente eliminar una enfermedad fatal de una vez por todas? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando una plaga mortal que, créanlo o no, ha estado infectando a la humanidad por más de 10.000 años. El Valle de México, 8 de noviembre, 1519. Conquistadores españoles, dirigidos por Hernán Cortés, llegan a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, trayendo sueños de conquista y un insaciable deseo de oro. Pero también trajeron con ellos una letal enfermedad infecciosa. La viruela fue traída a las Américas muy dramáticamente en un punto específico del tiempo durante la invasión europea. Así que tenemos un tremendo choque de civilizaciones, como nunca había visto antes el mundo y nunca verá de nuevo. El factor más decisivo para la caída tan rápida de las civilizaciones nativas americanas fue la introducción de la viruela. La viruela es un virus. Causa lesiones cutáneas pustulosas, esparcidas irregularmente, y tuvo un efecto devastador en los nativos americanos del Nuevo Mundo. En Europa la mayoría había sufrido de viruela. Tenían las cicatrices o las sufrieron de niños. Pero no existía inmunidad en el Nuevo Mundo. No había inmunidad en los niños, no había en los adultos. Así que cuando llegó esta nueva enfermedad, todos eran vulnerables y se extendió como el fuego. Aunque nunca sabremos el número exacto, muchos expertos estiman que un asombroso 95% de la población indígena finalmente murió de viruela. Pero lo que es aún más escalofriante es el hecho de que la viruela se extendió rampante por miles de años. Es asombroso lo mucho que se remonta en el tiempo la viruela. Durante casi toda la historia humana registrada, creemos que es la misma cepa que infectaba a una persona tras otra en una cadena de infección humana. El faraón egipcio Ramsés V tenía cicatrices en el rostro consistentes con la viruela. Se estima que la viruela ha matado entre 300 y 500 millones de personas en sus más de 10.000 años de existencia. Lo que genera la pregunta, ¿cómo la vencimos finalmente? Bien, sucede que la cura para la viruela fue descubierta en una pequeña aldea inglesa en la década de 1790. A finales del siglo XVIII, los médicos notaron que las ordeñadoras no parecían verse afectadas por la viruela y sus pieles no mostraban cicatrices. Y comenzaron a hacer esa conexión de que podrían adquirir inmunidad al contagiarse de un virus de viruela diferente, la viruela vacuna. Así que las ordeñadoras estaban expuestas a la viruela vacuna. Probablemente se infectaron y eran inmunes a la enfermedad. Edward Jenner, un médico inglés, decidió probar esta observación y tomó una muestra de la úlcera de una vaca infectada con viruela vacuna y se la aplicó a un niño de 8 años.
Y luego de darle al niño la dosis de viruela, por fortuna, ese mismo niño de 8 años no desarrolló la enfermedad y de hecho quedó protegido. Ya que no era una ingesta viral directa, recibías una versión levemente menor de la enfermedad, pero ya que habías estado expuesto a ella, por supuesto tendrías inmunidad. Así que quizá fue el primer caso de una versión cruda de vacuna. Resultó que el experimento revolucionario de Edward Jenner es recordado hoy por su inspiración, su gran audacia y porque brindó una nueva defensa contra las enfermedades infecciosas que ahora llamamos vacunas. La palabra vacuna proviene del virus llamado Vaccionia, que era el virus derivado de la viruela vacuna que hacía a las personas inmunes a la viruela. Las vacunas previenen enfermedades y algunas pueden durar décadas. Otras vacunas deben ser administradas cada año. Para la viruela, las personas debían vacunarse cada 10 años. Las vacunas son el arma más grandiosa de la humanidad contra las plagas. Basadas en la ciencia y no en la superstición, brindan una herramienta poderosa para combatir las epidemias. El último caso de viruela fue identificado en 1979. Y en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela había sido erradicada, así que ya no se contagia de persona a persona. Erradicar la viruela fue la mayor victoria de la salud pública en la historia de la raza humana. La erradicación de la viruela es el uso más famoso de una vacuna altamente efectiva. Pero hay algunas enfermedades que son más difíciles de curar. Hay virus para los que no tenemos ninguna vacuna, porque mutan demasiado rápido. Ya que los virus mutan, hay cierta limitación en lo que puedes hacer con las vacunas. Al instante en que te sientes confiado y piensas haber vencido a la madre naturaleza, esta siempre encuentra un modo de regresar. Las vacunas están entre los triunfos científicos más grandes de la humanidad. Pero no todas las recuperaciones médicas pueden explicarse fácilmente con la ciencia. A veces, la reacción del cuerpo a una infección es tan extraña e inexplicable que solo puede describirse como milagrosa. 4 de julio, 1863, Gettysburg, Pensilvania. A la mañana siguiente a la batalla más sangrienta de la Guerra de Secesión, miles de soldados yacen tendidos por el terreno fértil bañado en sangre. Pero, aunque la brutalidad de la Guerra de Secesión está bien documentada, aproximadamente 2/3 de las más de 600,000 muertes en la guerra no fueron causadas por heridas recibidas en el campo de batalla, sino por enfermedades. La Guerra de Secesión representa el último conflicto importante que experimentaron los humanos antes del origen de la teoría de los gérmenes. Pueden imaginar las condiciones en las que vivían los soldados, apiñados, con salubridad cuestionable. En algunos casos, las heridas abiertas no eran tratadas correctamente. Era repugnante, todo olía terrible. Esos doctores no lavaban sus delantales, no podían explicar dónde se contagiaban de esas enfermedades o cómo podían estar esparciéndolas. Mientras las infecciones incontrolables diezmaban los campamentos de la Unión y la Confederación, los soldados y sus doctores debatían sobre las causas de sus aflicciones. Muchos llegaron a creer que el propio aire estaba envenenado. Si hablamos de los virus más mortales que conocemos, algunos son transmitidos por pequeñas gotas respiratorias, por aire. Cuando toses, estornudas o solo hablas. Así que tal vez no estaban tan equivocados al decir que el aire era malo. A mediados del siglo XIX, poco se sabía sobre el control de enfermedades o de prevenir el contagio de gérmenes. Pero al ampliarse el alcance de la guerra y cuando la ferocidad de las epidemias infecciosas causó bajas aún más horribles, los doctores se vieron forzados a expandir su conocimiento de las enfermedades y cómo contenerlas.
comprendieron que tal vez un granero no era el mejor lugar para realizar amputaciones y cirugías abiertas. Así que al avanzar la guerra, comenzaron a entender lo que debía ser la medicina. Cosas como el traje, los sistemas de ambulancia, hospitales, todo eso fue establecido durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos por primera vez. De todas maneras, la Guerra de Secesión marcó el inicio de la ciencia médica que conocemos y el fin de la actitud supersticiosa de la humanidad hacia la enfermedad. Pero hay un evento en el campo de batalla que a los historiadores médicos aún les cuesta explicar hasta hoy, porque simplemente desafía la comprensión. 7 de abril 1862, Condado de Hardin, Tennessee. Fuerzas de la Unión y Confederadas se enfrentan en uno de los combates más sangrientos de la Guerra de Secesión, la Batalla de Shiloh. Después de 2 días de cruel lucha, más de 20,000 hombres yacen muertos o moribundos. Ulysses S. Grant era el comandante del ejército de la Unión en esta batalla. Observó el campo de batalla y pudo ver que habían tantos soldados heridos y muertos que podía haber caminado de un lado del campo de batalla al otro sin jamás tocar el suelo, caminando de un cadáver a otro. Al caer la noche sobre el campo de batalla, muchos soldados heridos yacen indefensos esperando ser rescatados antes de que sus heridas se infecten. Lo que sucede después es uno de los misterios perdurables de la Guerra de Secesión. Los soldados estaban entre las líneas, heridos en el curso de la batalla. Era una noche muy fría. Temblaban y miraban sus brazos o piernas destrozadas y notaban un brillo suave, apagado, verde azulado que provenía de sus heridas en la oscuridad. Los soldados comenzaron a notar que quienes experimentaban ese efecto de brillo en sus heridas parecían tener un mejor resultado cuando regresaban al hospital de campo y parecía que sus heridas no se infectaban tanto. Llamaron a ese brillo azul verdoso el brillo del ángel. ¿Por qué? Porque a ellos les parecía un halo, una luz mística que los rodeaba. Así que pensaban que Dios o los ángeles estaban protegiendo a esos soldados en particular. Era el llamado brillo del ángel, algún tipo de intervención divina que de algún modo protegió a los soldados de las infecciones mortales. Tal vez, pero recientemente ha surgido una nueva teoría que sugiere que este fenómeno pudo haber tenido una explicación más convencional. No fue sino hasta muchos años, unos 150 años después, cuando un estudiante de secundaria de 17 años visitó Shiloh y decidió investigar para su proyecto de ciencias las bacterias que brillan. Y pudo descubrir que había una bacteria que emite algún tipo de gusano parasitario. Este entra en las venas y luego brilla. ¿Podría el brillo del ángel haber sido realmente la señal de un tipo de bacteria en lugar de los ángeles guardianes? Y de ser así, ¿podría esta bacteria, de hecho, haber sido responsable por salvar las vidas de los soldados heridos? Presumiblemente lo que ocurrió con los soldados y el brillo del ángel es que esas bacterias de hecho infectaron sus heridas. Y ya que esas bacterias exudan muchos compuestos antibacteriales y antimicrobianos, de hecho reducen el nivel de infección en los soldados que han colonizado. La teoría de la bacteria es la mejor explicación científica que tenemos para lo que causó el brillo del ángel. Si esta increíble teoría es cierta, parecería que algunos tipos de bacterias pueden de hecho ayudarnos en la lucha contra la enfermedad. Pero los soldados, cuyas vidas fueron salvadas en la batalla de Shiloh, creían que lo que los curó solo pudo haber sido enviado desde el cielo. No podemos saber qué experimentaron esos soldados en el campo de batalla entre las líneas. Estaban oscuras, sufrían de shock. ¿Quién puede decir que no experimentaron eso o que sí lo hicieron? Ángeles guardianes que llegan para confortar e incluso curar a soldados moribundos durante la Guerra de Secesión. Suena como una fantasía. Para otros, en especial para quienes han estado cerca de la muerte,
No hay duda de que tal idea es totalmente plausible. Al lidiar con enfermedades mortales, es difícil estar seguros de casi nada. No solo sabemos muy poco sobre cómo curar una enfermedad, sino que sabemos aún menos sobre de dónde proviene. Por ejemplo, ¿y si les dijese que lo que se conoce comúnmente como la gripe española no provino de España, sino de una remota base del ejército en Kansas? Primavera de 1918. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, más de 50 años después del final de la Guerra de Secesión, soldados de más de 30 naciones se enfrentan en una guerra de trincheras por toda Europa. Y emerge un nuevo enemigo inesperado: la gripe española. Europa estaba sumergida en un gran virus. Tuvieron una enorme epidemia de influenza. Y los soldados que servían en el frente fueron impactados directamente en ambos bandos del conflicto. Los síntomas eran horribles, así que esos soldados no eran capaces de cumplir con sus deberes y, de hecho, muchos murieron por la enfermedad. Estamos acostumbrados a la gripe, pero la de 1918 tuvo síntomas más severos y efectos más duraderos. Cuando la gripe comenzaba a extenderse, la piel se ponía azul. No tenían oxígeno en la sangre. No era poco común que las personas perdiesen todo el cabello. Tampoco que presentasen efectos neurológicos colaterales. La cepa de influenza de 1918 causaba una fiebre sumamente alta, causaba tos. En muchos casos, los pulmones de los pacientes se llenaban de fluidos mientras ese virus se apoderaba de su cuerpo. Eso causaba una reacción inmune excesiva y básicamente se ahogaban. Los médicos en el frente, preparados para los estragos de la guerra, miraban horrorizados a los soldados jóvenes y saludables que comenzaban a morir a días o incluso horas de mostrar los síntomas. La gripe española fue causada por un virus de influenza H1N1 y esa cepa en particular del virus H1N1 era algo inusual entre los virus de influenza, pues era mucho más contagiosa, más fácil de expulsar y de contagiarse entre las personas. En 1918 aún éramos incapaces de detener el contagio. Y eso fue justo al final de la Primera Guerra Mundial, así que los soldados, claro, permanecían en espacios pequeños y barracas, juntos. Y también las personas se movían por el mundo más de lo que tal vez habrían viajado normalmente. Y esos son algunos factores que hicieron que se extendiese tan rápidamente. Ya que encontrar una cura para un virus misterioso en medio de una guerra mundial es una tarea tan difícil, si acaso no imposible, tanto las potencias centrales como los aliados decidieron que el mejor curso de acción era minimizar la amenaza que presentaba la enfermedad. De hecho, la gripe de 1918 es llamada la gripe española, no porque proviniese de España, sino porque inicialmente España fue el único país dispuesto a reconocer su existencia. La razón que la llamemos la gripe española es que España contaba con libertad de prensa y el resto del mundo no. España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y su rey contrajo la gripe de 1918, así que era un asunto de interés nacional. Y muchos estadounidenses se enteraron de la gripe por los periódicos españoles. Se estima que la llamada gripe española infectó a 1/3 de la población mundial de la época, aproximadamente 500 millones de personas. Pero, aunque la prensa creó un apodo perdurable para la gripe de 1918, algunos investigadores han sugerido que de hecho se originó en el corazón de Estados Unidos. 4 de marzo 1918, Fort Riley, Kansas. Antes que la epidemia de la llamada gripe española fuese reportada en Europa, un soldado en esta remota base del ejército en Estados Unidos comenzó a sentirse enfermo. En marzo de 1918, un soldado del ejército llamado Albert Gitchen
Un cocinero del ejército reportó síntomas, así que fue al hospital. Estaba enfermo, no se sentía bien, tenía un poco de tos y fiebre. Finalmente volvió al trabajo alimentando a todos esos soldados en ese campamento del ejército. En las semanas siguientes, los miembros de su campamento sufrieron de una fuerte cepa de gripe. Y no había otras epidemias similares a esta para entonces, y eso sugiere que esta epidemia comenzó en ese campamento y posiblemente con ese soldado. Hubo 1.127 casos solo en Fort Riley y 46 personas murieron. Y todos esos soldados de Fort Riley pensaban que solo tenían un resfriado fuerte o tal vez una gripe leve. Los subieron en trenes, lo que la extendió por todo el país, yendo a varios puertos, y fueron enviados a Europa a pelear en la guerra. Muchos científicos ahora creen que el soldado del ejército, Albert Gitcher, fue el primer hombre en contraer la gripe de 1918. Gitcher se la contagió a sus compañeros soldados cuando les sirvió comida. Los soldados luego fueron al extranjero a pelear en la guerra y, sin saberlo, esparcieron la enfermedad por todo el mundo. Pero esa explicación es solo una teoría. La situación concuerda con la epidemiología, el número de personas que enfermaron después. Pero es muy difícil estar seguros de quién fue el paciente cero o si realmente provino de Kansas. Es muy difícil descubrir dónde comienza cualquier virus o cualquier pandemia porque no estás monitoreando todo el tiempo ni en todas partes, ni tienes las herramientas científicas para poder detectarlo. El gran misterio de cualquiera de esas pandemias o crisis de salud pública es dónde comenzó y finalmente por qué comenzó. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que ocurriese? Es la historia de cómo interactuamos entre nosotros y cómo esparcimos enfermedades entre nosotros. Si rastreases eso y lo descubrieses, podrías evitar que suceda de nuevo en el futuro. La epidemia de gripe española duró 3 largos años y mató a un estimado de 50 millones de personas, antes de que la sociedad finalmente desarrollase suficiente inmunidad colectiva para que el virus muriese. La historia nos muestra que sin importar cuál letal sea una enfermedad, la humanidad siempre ha encontrado un modo de resistirla, ya sea empleando avances médicos o con la pura paciencia. Pero ¿qué tipo de enfermedades tendremos que enfrentar en el futuro? ¿Podrían ser diferentes de las que hemos experimentado en el pasado? ¿Y podrían llegar a nuestro planeta desde otro mundo? 30 de abril, año 2000. El astrónomo británico Sir Fred Hoyle publica un libro titulado Orígenes astronómicos de la vida, pasos hacia la panspermia. En él, Hoyle investiga la controversial teoría de la panspermia, que sugiere que la vida en la Tierra no se originó aquí, sino en el espacio, y que los asteroides trajeron los elementos básicos del ADN microbiano a nuestro planeta. No puedes descartar la posibilidad de que tal vez la vida provino del espacio exterior que fuimos sembrados por asteroides o cometas que dejaron sus materiales orgánicos en el planeta Tierra. Hay una nueva teoría en la astronomía que dice que el sistema solar es como un juego de ping-pong, con meteoritos que llevan formas de vida microbianas de un lado a otro entre Venus, Marte, la Tierra y la Luna. Eso ha impulsado la teoría de la panspermia. Algunos científicos han sugerido que si la teoría de la panspermia es cierta, entonces es posible que virus extraterrestres también pudiesen viajar hasta aquí, trayendo con ellos enfermedades que serían muy diferentes a las que existen en la Tierra. Si hablamos de los elementos centrales de las plagas virales, se trata de códigos genéticos de ADN o ARN dentro de una cubierta proteínica. Es más fácil imaginar que eso sea estable y esté a salvo dentro de un asteroide. Así que podríamos imaginar que cualquier tipo de virus o plaga se iniciase en algún evento de asteroides. Una plaga espacial es un salto a lo desconocido. No tenemos modo de saber qué tipo de ADN o tal vez de ADN modificado existe en el espacio exterior. Nunca hemos visto otro tipo de virus del espacio exterior que pueda infectar a los terrícolas. Así que simplemente no conocemos la respuesta.
Creo que si una plaga llegase del espacio exterior, igual que algunas de las plagas que conocemos, han saltado de animales a humanos de pronto. Ante cualquier cambio repentino en los virus o bacterias que te atacan como humano, tu sistema inmune probablemente no tendrá defensa. Estos eventos dramáticos, ya sean del espacio o de un salto repentino de animales a humanos, son la razón de que esas plagas sean tan devastadoras. ¿Una plaga del espacio exterior? Aunque pudiese parecer una idea absurda, es una posibilidad para la que la ciencia debe estar preparada. Siempre existen estos virus por allí, esas cosas que no podemos explicar. Es importante estar siempre vigilantes y conscientes, y que las autoridades de salud siempre estén alertas, así que nunca podemos bajar la guardia. Con suerte, mientras mejores y más rápidos seamos en la bioingeniería, más pronto podremos hacer vacunas y contramedidas. Es vital tenerlas para poder protegernos a nosotros mismos. Prepararse para cualquier enfermedad es complejo y requiere de una gran movilización del gobierno, la salud pública y la ciencia, para poder descubrir qué ocurrió y evitar que suceda de nuevo, para detener la transmisión de esa enfermedad, sea cual sea. También se convierte en una historia detectivesca. Debes averiguar de dónde provino y cómo atribuir la enfermedad. Es un misterio del que dependen nuestras vidas y necesitamos que haya gente trabajando y pensando en eso. Tal vez lo que hace tan aterradoras a las enfermedades sea que nunca sabemos cuándo atacarán. Y esa incertidumbre es también la que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos realmente a salvo? Bien, la verdad es que solo el tiempo lo dirá, lo que significa que, al menos, esas preguntas seguirán siendo inexplicables.